Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es, en este rato, es revisar un poquito algunos aspectos de las cuestiones de la recría, del engorde, encontrar esos vasos comunicantes que hay entre estos compartimentos. eh, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Se me escucha, Peña? Sí. Claramente, Bien, claramente. entonces yo estoy lejos de tener fórmulas para estas cosas, pero voy a ir compartiendo un poquito de experiencia, alguna información por ahí de tipo experimental y alguna cuestión también más de tipo que a veces es más de emergente desde el arte y desde la cosa empírica, ¿no? De lo que uno vive todos los días. En esto de encontrar en el escenario argentino algunos indicadores, algunos elementos para clavar estos jalones de referencia respecto de la eficiencia. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de ir un pasito hacia atrás, o sea, el planteo era recría y engorde. Yo me voy a tomar un minutito para irme hasta la cría, porque muchas de las cosas que acá hablamos sobre la recría y el engorde también son consecuentes o consecuencia de un proceso que viene de antes, que viene de la etapa de cría, que esas cuestiones que la vaca define incluso a nivel fetal y que después terminan teniendo importancia en los rendimientos de la res, en el rendimiento de la carne, en la eficiencia de su progenie, ¿no? Y seguro que ustedes ya esto lo han visto conmigo muchas veces, o acá hay una curva que muestra los distintos escenarios de crecimiento, desarrollo y terminación de nuestros típicos modelos ganaderos. En alguna época estos modelos eran digamos, muy pastoriles, donde en la línea verde larga esta perdón, se muestra cuál era la trayectoria, un proceso largo de invernada pastoril con terminaciones de animales de más de 2 años. Y eso no ha desaparecido. Todavía existen modelos de recría largas con terminaciones pastoriles que se van hasta los 3 años incluso. Conviven con ese modelo los sistemas más acelerados, digamos, de recrías aún pastoriles y terminaciones a pasto, pero sin restricciones, la línea verde del medio, más lineal, un proceso de crecimiento y de terminación más lineal. Y después las combinaciones con las etapas de corral, tanto digamos, directamente desde el destete hacia, incluso después de una recría, a campo, la terminación a corral. O sea que en todos estos tiempos, en todos estos años, en más de 20 años, yo diría que en 30 años, ¿qué hemos hecho en la ganadería? Y hemos acelerado los procesos, ahí donde dice, bueno, está en inglés, pero dice recría y terminación, hemos acelerado esencialmente el proceso sin ir mayormente a diferencias en el peso de faena, pero hemos acelerado. Y esos sistemas en el escenario argentino coexisten, nosotros convivimos con esto, y es bastante típico de la Argentina, o sea, algo de lo mismo se ve también en Australia, pero no es común en el mundo, digamos, una coexistencia de sistemas que generan animales de distintas edades de faena, de distintos pesos de faena y distintos sistemas de recría y terminación. Eso, que para algunos podría ser una descripción de una transición, en realidad es una estrategia interesante desde el punto de vista competitivo. O sea, hoy se está hablando en el mundo mucho de las carnes diferenciadas, de las carnes con perfiles pastoriles, con perfiles orgánicos o con perfiles de terminación a corral de una forma definida, pesos diversos a la faena, edades, que son también a veces el objetivo en algunos protocolos del mercado global. Entonces, Argentina, en definitiva, yo creo que tiene una plataforma de sistemas diversos, adaptable a distintas regiones, para producir este tipo de producto también diverso. Con las excusas del proceso, o sea, esa diversidad a veces también nos condiciona las eficiencias, ¿no? Y a veces esa misma actitud de diversificación nos lleva a justificar eficiencias o ineficiencias, ¿no? Y ahí es donde un poquito vamos a ir a la discusión. Hay efectos evidentes que vienen de la cría, como yo decía, y yo, digamos, hace un tiempo ya, capaz que también alguno de ustedes lo ha visto esto, me puse a analizar datos de algunos experimentos que hemos hecho en el INTA hace algún tiempo, y me puse a ver una base de datos de un ensayo donde no tenía nada que ver con esto que voy a contar ahora, el ensayo en sí, pero
oculto dentro de estaba esta información que voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso, en este grupo de novillos, el promedio, ¿no es cierto?, tenía 260 animales, el promedio salía a los 21 días, perdón, a los 21 meses de edad, tenía un aumento promedio de 1,5 kg, muy buen promedio, entraron al corral con 350 kilos y salían con 460. Digamos, información que describe una tropa interesante. Incluso si miramos los rendimientos, muy buen rendimiento al gancho, 59%, áreas de bife por encima de 65 centímetros cuadrados, muy buen espesor de grasa, pero no excesivo. Ahora, alrededor de ese promedio, y esto lo digo para, en realidad, cuando el estudiante, ahora ustedes terminan una carrera y empiezan a actuar profesionalmente, tienen que tener mucha conciencia de la información que se maneja, y uno no puede simplemente basarse en sensaciones. Tiene que manejar datos un tanto, digamos, objetivos, y la dispersión alrededor de los mismos. Entonces, si miramos aquí, alrededor de este promedio que yo mencionaba recién, uno podría decir, bueno, alrededor de este promedio que estamos viendo, hay un grupo de animales que está por encima del promedio, lógicamente, un grupo de datos para cada variable por encima del promedio, y consecuentemente también hay un grupo de datos por debajo del promedio. Entonces acá tenemos un grupo que está en 1,650 kg por encima del promedio, el grupo que es más de 1,52 promedió 1,65, y el grupo que está por debajo del promedio promedió 1,38. En todas las variables podemos mirar lo mismo, o sea, los que pesaban menos que el promedio pesaron ese grupo 4,50, el otro grupo 4,67, ¿no es cierto? A algunos le costó entonces salieron con 20 meses de edad a la faena, y a otros promediaron 22 meses, o sea, los que están por encima del promedio en esa variable, ¿no? Entonces eso nos habla un poquito de la dispersión. Ahora, cuando yo miro estos individuos o estos caracteres que por ahí me resultan interesantes, por ejemplo, los que pesaban más que el promedio, cuando uno los vendió pesaban más que el promedio, pesaban 4,67. ¿Hijos de quiénes eran? Eran hijos de vacas cuyo preñez había ocurrido, o por lo menos el 75% de ellos eran hijos de vacas cuya preñez había ocurrido en los 2 primeros meses de servicio. O sea, hijos de vacas cabeza. ¿Quiénes aumentaban más que el promedio? El 80% hijos de vaca que se habían preñado en el momento de servicio en los 66 días primero, en los 2 primeros meses. Si exploramos ahí adentro, incluso nos vamos a encontrar con lo del grupo de 45 días, hace fuertemente a esta proporción. Así podemos ver otras cosas, por ejemplo, el rendimiento carnicero. ¿De quiénes rendían más? ¿Quiénes rendían 60% al gancho? El 80% de esos que rendían más eran hijos de vacas cabeza o hijos de vacas de alta fertilidad y de preñez temprana. Otras variables, los que tenían mayor desarrollo muscular o mayor área de bife, que es un indicador de desarrollo muscular, también hijos de vacas de la primera parte del servicio, no de la cola. Vamos ahora a los que, en definitiva, por ejemplo, estaban una edad a la venta, ¿no es cierto?, más jóvenes, o sea, salir más jóvenes, con 19 meses y no con 22, 77% de ellos hijos de vaca cabeza. Espero que esto se entienda. Se lo estoy tratando de decir acá, que hay cosas que hacemos en el rodeo de cría, que a veces simplemente es la discusión del momento del servicio, o si son 90 días, o 60 días, o 100 días, y lo pensamos desde la reproducción. Decir, bueno, ¿cuántos terneros vamos a lograr en esos 3 meses? Pero no es solamente eso. Cuando uno trabaja dentro del rodeo, se encuentra que tiene individuos que pueden trasladar a su progenie algunos atributos más allá que simplemente un peso al destete o una eficiencia de procreo. Y así podríamos hablar un rato largo. Podríamos decidir que, por ejemplo, como un salto
en la aplicación de nuestras tecnologías, no solamente tenemos que pensar en tasa de concepción o preñez, sino tal vez en conocer mejor la distribución de la concepción. Como yo acabo de decir, servicios cortos o preñez temprana tiene implicancias que derivan más allá de la eficiencia reproductiva de la cría, derivan en la calidad del producto. Entonces vamos a ver que desde la época del año 70, en algunos trabajos allí en Estados Unidos, en Nebraska, en Kansas, se hablaba de los servicios cortos, de administrar servicios cortos, porque era una forma de maximizar la productividad del rodeo en kilos de carne, en kilos de carne en el novillo terminado. Nosotros todavía no lo entendíamos eso, y uno empieza a ver que hay una cierta lógica en que el individuo que es más fértil y que se preña primero, además nos puede dar animales que son más eficientes y de mejor desarrollo futuro. Algo más allá de la simple reproducción. Este es un trabajo viejo que hicimos nosotros, que en el fondo también empieza a corroborar cosas como, por ejemplo, el porcentaje, el peso al destete a una misma edad, pero 150 kilos versus 190 kilos. ¿Qué pasa con este tipo de animal de 150 o el de 190 a la faena? Todos van juntos, les ocurre todo lo mismo, terminan 90 días en un corral, al mismo grado de terminación. Un grupo no llega a los 400 kilos y está terminado, el otro grupo, no importa, digamos, qué significa cada una de las 3 barras dentro de cada color, pero el otro grupo se arrima a los 440, o sea, los 40 kilos de diferencia de peso al momento de destete, a los 5 meses y algo de destete, no se lavaron, sino que se arrastraron en todo el proceso de recría y terminación. Entonces, nuevamente, cositas que hacemos en la cría tienen repercusiones en las instancias posteriores. Y miremos un segundito lo que hace un ternero al pie de la madre, ¿no es cierto? Cuando hablemos, por ejemplo, de un destete de 180 días, de los 6 meses. Si tiene 200 kilos, si tiene 180, si tiene 140. Si le descontamos los 28 kilos de peso al nacer, un ternero al pie de la madre, que lo destetamos a los 180 días con 140 kilos, es un ternero liviano, que diríamos es hasta un ternero atrasado, y ha aumentado a más de 600 gramos por día. Si nos vamos a terneros más deseables, que son aquellos de 180, 170 kilos, esos animalitos al pie de la madre crecieron a 800 gramos por día, o más incluso. El de 200 kilos a los 180 días de destete creció casi a 1 kilo por día. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo ese tipo de animal y viene aumentando a 800 gramos a 1 kilo por día, y después lo sometemos a un cambio drástico en la recría, probablemente no sea tan bueno para él. Miremos este otro ejercicio donde yo tomé algunos trabajos, donde durante los primeros 90 días, 80 días, uno mide aumentos de peso desde el ternero, desde el nacimiento hasta los 90 días, y ve que los 700 gramos, 680, son números frecuentes de aumento de peso. Y después empiezan a separarse las tasas en función de qué le va pasando después de los 3 meses, cuando se empieza a independizar un poco más de la leche y ya empieza a jugar el pasto. Si miramos en esto hasta los 180 días, supongamos un destete de 6 meses, estamos con animales, aún los más livianos, los que llegan en este caso a los 155 kilos, estamos hablando de 700 gramos por día, 800, 900 o 1 kilo por día en el último tramo, para llegar a un animal que a los 180 días pese 180 kilos, que es casi el ternero a veces deseable o preferido por un invernador, ¿no es cierto? Encontrarse con un ternero de 170, 180 a los 5 meses y medio, 6 meses. No es menor lo que le ha ocurrido a ese ternero en el último tramo, probablemente aumentó a más de 900 gramos por día. Entonces, como nosotros venimos con ese animal y después lo destetamos, y queremos someterlo a un cambio drástico de dieta, de ambiente, y probablemente de aumento. Entonces, ahí aparecen los aspectos críticos asociados a la recría, que empiezan en la cría. Entonces, el peso de inicio como indicador es importante. O sea, no es lo mismo el ternero de 140 que el de 200 kilos, no es lo mismo el de 160 que el de 180, ya lo acabamos de describir. Aún así, todos tienen aumentos interesantes por encima de los 600, 700 gramos durante el último tramo de su cría al pie de la madre. Entonces, indicador, peso al inicio de la recría, edad de inicio,
No es lo mismo empezar con un ternero de 6 meses que con uno de 3 meses. Y hay un componente que yo creo que como indicador es importante, que es la relación entre el peso vivo y la edad. Si uno tiene que sintetizar un poco las observaciones empíricas respecto de este tema, vería que eh, desearíamos, estaríamos con un ternero bien recriado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Perdón. Estaríamos con un ternero bien recriado si habláramos de una relación peso-edad superior al 1 a 1. O sea, esto es empírico, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un ternero que tiene una edad de 160 días o 150 días y ya ha superado los 150 kilos, estoy mirando un ternero que está con un nivel de desarrollo aceptable, importante, normal, deseable, y genere tal vez menos problemas en el futuro. Cuando ya estoy en un animalito que la relación con el peso se baja del 1 a 1, o sea, estoy en 0,9, 0,85, 0,9, yo ya estoy mirando un animal que probablemente viene atrasado en su desarrollo, al pie de la madre, viene un poquito atrasado, y probablemente estoy mirando un ternero que ya pueda tener algún problemita de eficiencia durante su recría y de eficiencia de la terminación. Y más aún, en la luz roja, un indicador ya para mirar ese tipo de ternero es cuando a los 180 días pesa menos de 160 kilos. Estamos hablando acá de un formato bastante empírico que sirve para estas razas de frame mediano que solemos usar, ¿no es cierto? Las británicas o las cruzas británicas que nosotros conocemos en la región, ¿no es cierto? Si nos vamos a biotipos un poco más grandes, probablemente esta ecuación haya que subirla unos 10 kilos, ¿no? Pero son elementos indicadores que empíricamente nos pueden dar una referencia de qué tipo de animal estamos mirando. Los primeros, los de la luz verde, probablemente son animales que enganchen muy bien un proceso de recría, puedan ir hasta pesos de faena bastante elevados, puedan expresar eventualmente un marmoreo temprano. Los que están en la parte más abajo, tal vez son animales que lo pensemos más para un mercado interno de una faena más liviana. No esperemos de ellos una gran eficiencia en el corral, tampoco esperemos un gran desarrollo de grasa intramuscular. Puede ocurrir que tiendan a tener un sobreengrosamiento temprano y no desarrollen mucho intramuscularmente. Entonces, ya para irnos metiendo más en el concepto de recría, ¿qué desearía, qué dice la información o la bibliografía y toda la investigación que se ha hecho sobre este tema? Y que este animalito de destete, que veníamos, decíamos que por lo menos tienes, qué sé yo, al pie de la madre, por lo menos aumentado a 700 gramos por día en el último tramo, si no más, 800, y trataríamos de que continúe el proceso post-destete en ese rango de peso, o sea, que por lo menos durante 150 días, o sea, 3, 4 meses, 4 o 5 meses post-destete, estemos hablando de que un animal tenga la oportunidad de seguir creciendo porque todavía es muy pequeño, o sea, no es susceptible de grandes restricciones o someterlos a frenadas en el desarrollo. Y pensemos, sin embargo, en cuántas veces en el ternero de destete de 6 meses o de 5 meses lo exponemos a dietas de baja calidad y van a aumentos de peso de 200, 300 gramos por día cuando venían capaz que a 800 al pie de la madre. O sea, es un cambio muy drástico en ese individuo. O sea, estamos hablando del modelo dentro de lo ideal o dentro de lo factible, pero en un marco, en un contexto bastante ideal. Después, por supuesto, las justificaciones de los desvíos, en cada caso uno las tiene que sufrir, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir esto, o sea, si en el peor de los escenarios un animal venía al pie de la madre a 700 gramos por día, 800 gramos, y yo lo someto luego a una frenada en su desarrollo, como vemos en este ejemplo, en este experimento aquí, donde estos animales, un grupo de animales fue sometido post-destete a un aumento muy bajo de 170 gramos por día, 176, versus otro que siguió por arriba de los 600 gramos, vemos que en sus etapas posteriores, el que va en la línea roja, y no tuvo mucha oportunidad de compensar, realmente de compensar, y bueno, llegó al mismo momento de faena que el otro con 40 kilos menos o 50 kilos menos. Aunque en la etapa de corral no se diferenciaron tanto en las tasas de crecimiento,
no existieron grandes compensaciones. Si miramos en ese mismo grupo la carne del lado de adentro, o sea, el animal del lado de adentro, perdón, veríamos que, bueno, los que fueron restringidos, aquellos que aumentaron en esos primeros 150 días a 176 gramos por día, rindieron menos al gancho, tuvieron una res más liviana, como decía yo, un menor peso de faena, menor área de bife, el engrasamiento parecido, pero estamos mirando carcasas que son distintas, ¿no? Acá hay otro ejemplo donde se los restringió en forma temprana también a los terneros, donde se les dio una dieta de 9% de proteína, otra de 13 y otra de 16, donde en las dos segundas, en la T2 y T3, no hubo una restricción proteica fuerte, sobre todo en T3. Y en la primera, la oferta energética era suficiente para aumentar 780 gramos por día, pero la restricción proteica hacía que esos bichos, por modelo, no pudieran superar los 400 gramos. Bueno, ¿qué pasó en la realidad? En la realidad pasó que justamente los que habían sido subalimentados aumentaron a 340 gramos por día durante esos primeros 115 días y los otros arriba de 600 o 1 kilo por día, los que tenían más proteína en la dieta. Luego, desde ese periodo cumplido los 150 días, todos comieron lo mismo, pero los que venían retrasados no podían compensar lo suficiente y estuvieron más tiempo, 170 días versus 125 o 112 en el corral para saltar del día 210 a la terminación, tuvieron más tiempo estos de las columnas más bajas, y a su vez se terminaron más livianos, o sea, terminaron su engrasamiento más liviano. Entonces, ahí vemos como un efecto que puede ser una subnutrición proteica temprana en estos terneros, genera secuelas o consecuencias en las etapas posteriores, ¿no? Lo mismo ocurriría en pastoreo. Ese mismo experimento tuvo en contraste la comparación en pastoreo. Y vemos que aquellos que habían sufrido la restricción temprana se pesaron menos, aumentaron menos en todo el periodo de recría y terminación a pasto, que los que habían estado expuestos a dietas de un poquito más de proteína. Y así podríamos ver otros trabajos, yo no los quiero aburrir con esto. Por ejemplo, en aquí surge que si vamos a gastar en un proceso de corral, tanto de recría como de terminación, o sea, combinando todo, yo diría que es preferible dedicarle un poco más de calidad a la dieta en la etapa de recría. Fíjense que acá tenemos dietas que tienen harina de soja, la combinación de harina de soja, harina de girasol, o harina de girasol. Generalmente las harinas de soja son un poquito más, de una calidad proteica un poquito mejor que las de girasol, no solamente por el origen de la especie, sino por el procesado. Y vemos que las dietas con un poco más de calidad proteica generan recrías de mejor aumento de peso que aquellas que tal vez no tienen la misma calidad de proteína. Esa misma situación, esos mismos ingredientes, en la terminación, digamos, genera un resultado menos similar, o sea, es menos relevante entonces la calidad de la oferta proteica en la terminación que en la recría. En definitiva, si vamos a hacer todo esto corral, yo diría, empecemos con un buen diseño de dieta al principio, sobre todo en la etapa temprana, ahí como dice el peso inicial de los terneros estos es de 160 kilos, y después podemos ahorrar en las etapas posteriores, incluso incorporando más urea o ahorrando allí cuando el animal ya está en la fase de terminación. En este ejemplo, la terminación incluso es un animal muy liviano, es a 380, no estamos hablando de un animal de 450, ¿no? Donde se corroboraría más todavía esto que estoy diciendo, donde la calidad de la proteína es relevante en la recría. Ustedes me pueden decir, ¿pero por qué? Si el rumen, todo entra al rumen, el rumen sintetiza proteína microbiana y el 80% de la proteína que le llega al intestino es proteína microbiana, no tendría que haber grandes diferencias. Bueno, en cierta manera eso es así, el rumiante nos somete a eso. Por un lado es una ganancia porque puede ser enriquecedor de la oferta proteica el mismo rumen, también puede devaluarla si estamos en una oferta de demasiada calidad de proteína en la dieta, pero el hecho de que entre al rumen la reconvierte en proteína microbiana. Pero también allí debemos reconocer que hay un cierto bypass proteico permanentemente, aún de las proteínas más degradables. Hay una cuestión de eficiencia de uso de
algunos aminoácidos y algunos péptidos, que no necesariamente tiene que ser todo, digamos, desarmado y transformado en amoníaco, sino que hay una mejora con la calidad del perfil, del balance aminoácido de algunas de estas fuentes de proteína, una mejora en lo que hace a la eficiencia de uso de la proteína en el rumen y algo de bypass proteico. Que nos ayuda a alimentar el intestino. Entonces, si bien es cierto que el rumen está en el medio y relativiza estas cuestiones, existe esta ventaja de ofrecer un poquito más de calidad de proteína en la recría temprana. La otra cosa que pasa también es que el animal en las etapas muy tempranas, aún en el de destete, todavía la habilidad de administrar la urea o de administrar el nitrógeno no proteico no es tan fácil, no es tan, digamos, eficiente como lo hace un animal ya de más de un año o de 2 años. Entonces, ahí también la proteína verdadera tiene una ventaja. Entonces, hablamos de la calidad de las proteínas, hablamos de que deberíamos tener una digestibilidad del alimento, sea pasto o sea dieta concentrada, como para sostener por lo menos esos 600, 700 gramos de recría durante los primeros 150 días, si no 150 que sean 120, pero no podemos provocar en el ternero ese cambio drástico, como yo le decía, de 700, 800 gramos por día a 200, como si no pasara nada. Hay un indicador interesante que sirve en términos de gestión, que yo creo que es importante, que es qué le pasa al ternero de postdestete en los primeros esos 3 meses o 4 meses postdestete. Refleja mucho el desarrollo futuro, o sea, cómo va a ser el desarrollo futuro de ese animal. No es lo mismo el ternero que aumenta a 300 gramos o 400 en el postdestete versus el que aumenta a 600 bajo el mismo escenario nutricional. Los que aumentan más en esa etapa temprana seguro van a ser mejores animales a futuro, más eficientes en el corral, y ya hay cierta evidencia a nivel, digamos, empírico, a nivel de empresas de producción, donde se está midiendo eso, el crecimiento temprano postdestete. Algunos me dicen, bueno, ¿dónde tengo que pesar? Pues yo no quiero pesar mucho. Bueno, pesemos el postdestete. Después me contás qué le pasa al novillo, pero vamos a pesar el destete y pesemos a los 3 meses. A ver, ¿qué pasó con ese ternero? Seguro que si rankeamos ahí, vamos a ver que ese ranking se mantiene en el tiempo hasta que el ternero se hace novillo y faenado. Entonces ahí permite tempranamente clasificar lotes, ordenar, entender la variabilidad. La variabilidad esa no la vamos a lavar con recrías diluidas en aumento de peso, al contrario, la vamos a expandir. Entonces, ese indicador del aumento de peso postdestete, yo creo que es un elemento que no hemos utilizado todavía lo suficiente en ordenar tropas y en ordenar el manejo. A veces uno puede decir, bueno, ¿hay alguna relación entre el peso vivo, el aumento de peso? ¿Qué puedo esperar? Yo también aquí me hago algunas tablitas de referencia, digamos, para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo esperar respecto del aumento de peso? ¿Qué es bueno o qué es malo, no es cierto? Y claro, está en función del peso, como decíamos recién. Por ejemplo, en esta tabla se puede ver, ¿no? Si yo tengo un animal de 250 kilos y estamos ahí en esos primeros 150 días, y estoy con 600 gramos por día, estoy en una relación de 0,24. O sea, 0,6 dividido 250 me da 0,24. Estoy dentro de un aceptable, diría yo, en esas etapas tempranas, valores entre 0,25, 0,3 de relación, aumento de peso sobre peso vivo, me da una idea de que estoy dentro del rango. Si me voy a aumentos de peso bajo de 400 gramos por día, prácticamente estoy en déficit en todas las categorías, ¿no es cierto? Fijémonos que en la medida que vamos hacia el novillo más pesado, la terminación, esas relaciones empiezan a tener sentido. Miremos, por ejemplo, 1 kilo por día en el animal de 400 kilos, estamos hablando de un 0,25, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía recién, 0,3, 0,25 es un número para decir, bueno, ¿dónde tengo un aumento de peso que tienda al ideal o al piso de lo ideal, ¿no es cierto? Puede no tener sentido para muchos, a mí me sirve. Entonces, para ir haciendo un raconto de esto que estamos diciendo hasta ahora, entonces, desearíamos recrías que estén, sobre todo en esa etapa temprana,
en estos rangos que mencionamos ahí arriba, 600, 800 gramos. Si nos vamos al kilo por día, probablemente engrasemos mucho. La oferta de proteínas es más importante en la recría que en la terminación. Hay quienes me van a decir, bueno, ¿qué hago con los silajes, sorgo, maíz? Bueno, los silajes generalmente son muy buenos recursos para las recrías y incluso tienden a engordar a veces. Podemos recriar sin fibras controlando el consumo, es un arte también, porque a veces que todo el animal coma el 2% de su peso o el 1,8% de su peso no es fácil. No deberíamos subestimar la oferta vitamínica y mineral. A veces ocurre esto, que por el hecho de decir, bueno, estamos en recría y total el animal no pedimos que engorde mucho, ahorremos un poquito tal vez en esto. Es exactamente al revés. Nosotros tenemos que generar los bancos de nutrientes en la carcasa del animal. Tenemos que tener una muy buena oferta mineral, una muy buena reserva vitamínica, y si la queremos, digamos, construyámosla que sea un banco en el animal, y eventualmente muchos de estos minerales pueden ser luego restringidos en la etapa de terminación cuando ya no necesitamos que el animal esté con nosotros 5 o 6 meses más. Pero en esta etapa de recría esto es importante. Ahí está incluso en la oferta mineral. Es importante algunos minerales como que son antioxidantes, en fin, sobre todo si esto es a corral. Los pastos son muy generosos y a veces los pastos verdes nos resuelven esta problemática de vitaminas y minerales, o a veces creemos que los resuelven, que es otro problema que tenemos. Pero bueno, digamos, el pasto en general nos permite ser más laxos en esto. Si estamos en el corral, no deberíamos ser tan laxos en eso. La otra cosa es que los ionóforos allí uno sabe que los tiene que usar, sobre todo si las dietas son de más del 60% de grano. Tenemos que proteger mucho el rumen durante la recría. O sea, yo a veces digo, queremos 600, 800 gramos, pero no es de cualquier manera que lo queremos. Necesitamos que el rumen esté lo más funcional posible. El rumen tiene que ser un rumen activo, las dietas tienen que ser calientes. ¿Qué quiere decir? Que el rumen fermenta, que el rumen tiene fracciones fibrosas y tiene motilidad. Los henos, los enolajes, los silajes aportan esta oportunidad. Si nosotros generamos dietas muy, muy energéticas, aún a consumo controlado, podemos caer en que comprometemos el rumen y su funcionalidad, y lo necesitamos activo por un año, no es los últimos 3 meses en lo que estamos discutiendo acá. Entonces, tenemos que proteger el rumen. Los granos, ahí dice granos procesados, por el mismo motivo. O sea, nosotros queremos que el rumen fermente todo lo que tiene adentro. Y la otra cosa que tal vez queremos evitar es el almidón bypass. El almidón bypass, cuando llega al intestino, si bien es cierto que es una forma de aumentar la eficiencia de conversión, o sea, trasladar almidón al intestino y que el almidón no sea fermentado totalmente en el rumen, sino lo utilice el intestino, eso a veces lo planteamos para las dietas de engorde a corral. El almidón bypass tiende a comprometer un poquito la integridad intestinal, se lo arriesga, y por otro lado genera picos de glucosa y sensaciones de engrasamiento. O sea, necesitamos que la energía fluya desde los ácidos grasos volátiles de las paredes ruminales, de la absorción en el rumen, y no necesariamente la energía sea una inyección de glucosa permanente al intestino, porque eso le está diciendo al animal, acá viene la terminación, estamos en una fase de engrasamiento. Entonces, frenamos un poquito el crecimiento, el desarrollo muscular con estas altas cargas de glucosa en el intestino. El bypass proteico ayuda también a contrarrestar este efecto, como yo lo mencionaba hoy, y bueno, por supuesto que el bypass proteico lo pensamos en la medida en que tengamos el rumen cubierto de proteína degradable, ¿no? Que eso no sería objeto de discusión. Pero esto del almidón bypass a veces nos ocurre con los granos enteros, con los granos mal procesados, y nos queda esa sensación de que, bueno, ya lo utilizará el animal en el intestino. Perfecto, le estás diciendo que viene la etapa de engrasamiento temprano, viene la etapa de convertirse en el novillo gordito, en el novillo bolita. El silaje, sin entrar en la mayoría de estos números, el silaje de maíz o el silaje es un gran recurso de recría porque tiene oportunidades de mezclarse con los granos en distintas proporciones, que si las dietas son en base de silaje, sobre todo si es de maíz, la fibra es importante y la tenemos que fermentar de alguna manera, o sea, no podemos exagerar la cantidad de grano. Y estos rangos de 700, 800, 900 gramos por día, 1 kilo eventualmente, en etapas de recría son más que suficientes, y estamos hablando de dietas que por ahí solamente la mitad es grano o menos y la mayor parte de silaje. Entonces podríamos explorar en detalle este trabajo, pero todo lo que quería hacer es que con este trabajo que me recuerde esto, que los procesos a veces en base a silajes o silajes y proteínas son muy interesantes para
para las recrías si no tenemos los pastos verdes, ¿no? Y para ir entrando al último punto, por una cuestión de tiempo, no quiero exagerar y después lo podemos, cada uno de estos puntos, expandir en las preguntas. Pasemos ahora a la parte de terminación. Y como estamos viendo, en definitiva, tanto la cría como la recría nos van dando las señales de cuál es el producto, qué podemos esperar en la terminación. O sea, durante bastante tiempo nosotros hemos hablado de la terminación a corral como si fuera un compartimento al cual hay que llegar y es un compartimento diferente. Es un compartimento en el que, bueno, ahora toca engordar. Eso es una forma simplificada que tenemos a veces nosotros para poder entender procesos complejos. O sea, compartimentalizamos, armamos compartimentos o departamentos y creemos que ahí tenemos el sistema explicado. En realidad todo lo que hemos hecho es una burda simplificación de un proceso continuo. O sea, la ganadería desde la concepción hasta la faena es un proceso continuo. Es mucho más lineal que de lo que creemos. O sea, las curvas tienden a perder su linealidad cuando el animal tiene más de 3 años. Entonces, es un proceso continuo. Y mucho de lo que hemos hecho en la recría repercute, afecta, condiciona la terminación. Incluso hay ensayos que yo todavía no he publicado, pero por ejemplo el entrenamiento temprano de terneros de destete precoz, donde ellos aprenden a comer, aunque sea 15, 20 días, un mes, aprenden a comer en un comedero, genera una impronta, imprime un conocimiento en ese animalito que lo recupera en una etapa de terminación, un año más tarde. Nosotros hemos visto que terneros de destete precoz versus aquellos que no sufrieron el destete precoz, pero de igual peso, igual desarrollo durante la recría, en fin, los que recordaron, los que habían estado expuestos a los 3 meses de vida, o los 2 meses, durante un mes o dos, a un comedero, empiezan a comer mejor que los otros. O sea, se adaptan rápidamente y con mayor homogeneidad al consumo, increíblemente. O sea, cosas que hacemos a veces muy tempranamente, no necesariamente se olvidan en estos animalitos. Entonces, vuelvo a lo mismo, terminación es una consecuencia más que, o lo que ocurre durante la terminación es una consecuencia más que un desarrollo propio de esos 3, 4 meses sin importar de cómo venía el animal. Por eso acá dice, son claves en esto de la terminación, el armado de los grupos más o menos homogéneos en peso y edad, por todo lo que imaginamos, las cuestiones de dominancia, las cuestiones de acostumbramiento. No es lo mismo un animal de 3 años que uno de 2, no es lo mismo uno de 400 que uno de 300 kilos de peso vivo. Los antecedentes de aumento de peso previo durante la etapa de recría son muy importantes. O sea, no es lo mismo el animal que viene comiendo y aumentando a 700, 800 gramos por día que el que viene de 300. Hay efectos allí de compensaciones, de sobreconsumo en algún caso, y que nos indicaría que tenemos que agrupar esos animales de diferente manera. Por supuesto, a veces cuando uno está en un field industrial que quiere vender alimento y que quiere decir que el animal convierte muy bien, bueno, por ahí prefiere algún animalito que venga un poco restringido. Lo que en esos casos ocurre es que también desea que sea bastante recriado, sin embargo, que no sea un animal restringido y de destete, porque ahí aparece toda una crisis de tipo no solamente de adaptación a la dieta, sino sanitaria, inmunológica. Entonces, el corral de terminación, como digo, casi no define mucho ni corrige demasiado lo que se arrastra desde las etapas anteriores. Es clave que el animal que entra al corral tenga que venir con algún desparasitario y algún tratamiento sanitario previo. Todo este preacondicionamiento o preacondicionado del animal que va a la terminación, e incluso en los casos pastoriles o pastoriles con suplementación, todo lo que le ocurre antes lo condiciona, lo preacondiciona. Si queremos que estas cosas ocurran durante el corral, estamos perdiendo un tiempo valioso, probablemente perdamos 20 días de corral entre que lo tratamos, deja de comer porque le hacemos algunos inyectables, desparasitamos, en fin. El corral no va a ser en el corral no se va a reparasitar, pero sí puede venir con una carga que hasta que el animal la logra eliminar pase la mitad del periodo de engorde. Todos estos antecedentes nutricionales de alimentación que yo mencionaba y algunas cosas como construir el banco mineral, construir el banco vitamínico,
pensar muy bien cómo viene el desarrollo y de la protección del rumen son centrales también. O sea, animales que vienen expuestos a dietas, por ejemplo, de alto grano, pero que no sabemos bien cómo vienen, que probablemente tienen un rumen que ha sufrido algún impacto de acidosis durante la recría. Eso no es lo mismo que el animal que viene con un rumen activo, o sea, un rumen eficiente. Aunque no sepa comer grano, si viene con un rumen eficiente es más fácil adaptarlo que aquel que estuvo expuesto espasmódicamente a situaciones de grano y que puede haber tenido un proceso subclínico de alguna acidosis o alguna inflamación del rumen. Acá vuelve lo mismo, como en la primera etapa de la recría, un indicador que yo creo que es relevante a mirar si se pudiera pesar, un gran síndrome, una gran problemática del engorde argentino es que nos cuesta muchísimo pesar, convencernos del valor de la pesada. Y sobre todo de los individuos. O sea, pesar un corral completo es fácil, pero no dice mucho. Ahora, si uno pesa a los individuos y puede calificar lo que pasa ese primer mes, por lo menos, de corral, es importante. No es lo mismo el animal que en el corral, como yo mencioné por ahí, después voy a mostrar, el que aumenta 1 kilo por día que el que aumenta 1,4 kg. O sea, no están convirtiendo diferente, probablemente. No es que el que está 1 kilo por día está recontra engrasando y el otro 1,4 kg está todavía desarrollando músculo. Probablemente no esté pasando eso. Probablemente el que va 1 kilo por día está muy comprometido en el uso del alimento, en el uso en su homeostasis, y el otro la logró rápidamente y está haciendo, digamos, un proceso mucho más normal. Entonces, hay un indicador ahí, qué es lo que pasa durante el primer mes, que tiene mucho que ver con la vida futura en el corral de un animal. Y sobre todo si va a estar por periodos largos. Y acá hay otro tema más. Nuestros corrales tienden a ser de 60 días, de 90 días. Son cosas cortas que prácticamente al acostumbramiento al corral le suman 60, 70 días más y listo, un engrasamiento de terminación. Es casi una lavada de cara, digamos, un animalito que se termina. Pero tiene todo el problema de la adaptación al corral y no logra mejorar los aumentos de peso. Si va a estar periodos más largos, hay una cosa importante que empieza a ocurrir ya más allá de los 90 días, que es la mejora sustantiva de la transferencia carcasa, de la transferencia res, de lo que el animal consume. O sea, si bien el peso del animal aumenta y consecuentemente el mantenimiento, el gasto energético de mantenimiento aumenta, también aumenta la transferencia carcasa. O sea, hemos desarrollado los órganos, desarrollado ya la capacidad inmunológica, el animal es más eficiente en el uso de las energías, por más que pese más. Consecuentemente, la eficiencia de conversión puede llegar a ser la misma que en las etapas tempranas y en un animal más liviano. Y vemos que la transferencia a res o la transferencia a carcasa es mucho más efectiva. Esto también lo hemos medido y recurrentemente aparece en algún trabajo que habla de que lo que importa últimamente es la transferencia a carcasa más que el aumento de peso en sí. Bueno, siguiendo en esto de las claves, acostumbramiento progresivo al almidón, si no estuvo expuesto, ya sabemos, hay que adaptar el rumen a fermentar almidón y sobre todo remover los metabolitos de la fermentación en forma rápida. Para eso hay que tener un hígado muy efectivo. O sea, cuando uno acostumbra al animal, no solamente acostumbra al rumen, acostumbra al hígado a bajarle la carga de ácidos grasos volátiles y de ácidos grasos a la sangre y tratar de contener el pH ruminal. Acostumbramiento a las rutinas. Pues yo digo aquí evitar el manejo por comedero lleno, porque el problema del comedero lleno es que nunca se sabe cuánto come el animal, porque si lo estamos rellenando a cada rato no sabemos si es mucho y poco. Cuando decidimos que queremos medir qué comió, pasaron 20 días, medimos todo lo que entregamos versus el periodo, y ahí no tenemos idea si realmente el animal fue eficiente o no. El comedero lleno es un gran problema. Más vale trabajar si uno quisiera no restringir el consumo, a un comedero lamido a la mañana o con trazas en el comedero, pero uno gestiona el comedero, uno sabe qué es lo que estamos allí depositando, cómo se remueve, cuál es la erraticidad, si hoy sobró, si no sobró. Bueno, hay todo un arte en esto del manejo del comedero que yo diría casi que es el elemento central en la administración de la eficiencia del engorde de corral. Esa lectura de comedero que tenemos que aprender a hacer y no solamente leerlo, sino poder tomar decisiones al respecto, ¿no? También otro indicador es esta observación o diagnóstico de la acidosis temprana. Hay animales que tienden a ser más acidóticos que otros, porque tienen menor capacidad de rumia, menor capacidad buffer,
porque vienen con alguna complicación que a su vez les complica la motilidad ruminal o algún compromiso hepático. Y esos animales que tienden hacia la acidosis, o sea, el hinchado temprano, el hinchado recurrente, se hinchan y se deshinchan, probablemente haya que tener un corral aparte y un corral que uno los traslada allí a otro tipo de dieta, digamos, y a otra expectativa respecto de su productividad. No podemos esperar que un animal que recurrentemente genera inflamación y acidosis sea un animal de alto peso de faena o que logre grasa intramuscular o un desarrollo equilibrado. Siguiendo nuevamente con estas cosas, y yo por ahí Peña me dirá si me paso del tiempo, granos harinosos grandes procesados aumentan la eficiencia. O sea, si uno trata de que los procesados y los granos sean de fácil ruptura y revisa la bibliografía, se encuentra que versus granos duros, versus granos enteros, granos duros, ni que hablar si estamos hablando de sorgos, las eficiencias aumentan en general. Por más que en algunos casos, digamos, contra el maíz entero es lo mismo, bueno, es lo mismo si el grano de maíz entero es grande, es harinoso, se parte fácilmente, el animal lo puede masticar. Si no, las eficiencias se deprimen. Lo mismo en esto de formularla por proteína en el rumen. Si uno hace una buena formulación proteica, cubre la proteína degradable, hay mejoras de eficiencias, como dice ahí, entre 5, 10, 15% en la bibliografía cuando uno habla de eficiencia de conversión. Problemáticas con los mezclados, hay muchas. Cuando uno mejora los mezclados, la retención de partículas finas, en algunos casos el agregado de agua en dietas muy secas ayuda a retener partículas, y a veces en algunos casos se ha visto que hasta en mejoras de eficiencia hasta el 15%, incluso en la eficiencia cuando se logra un buen mezclado respecto de un mezclado desprolijo o una distribución desprolija. Los núcleos y los vitamínicos minerales y el agregado de ionóforos, bueno, mejoran la eficiencia de conversión, ya lo sabemos, regulan el consumo, modulan el consumo, 10-20% de mejora de la eficiencia puede ocurrir. Fibra efectiva, lo mismo, todo lo que haya factores que sostengan la motilidad ruminal también mejoran las eficiencias. Hoy hablaba yo, no es lo mismo el grano entero grande que que más o menos genera un efecto motilidad, aunque estemos en dieta de muy baja fibra efectiva, respecto de los granos comunes pequeñitos que a veces están siempre caminando al borde de la acidosis, ¿no es cierto? Por supuesto, si tenemos casos acidóticos, la acidosis crónica es un tremendo factor de ineficiencia y puede llegar hasta perder el 40-50% del aumento de peso. Si un animal de 1,4 kg puede irse a menos de 1 kilo por día por entrar en una fase de acidosis y luego no recupera por semanas, si es que alguna vez se recupera. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a ver las dietas, y la dieta en general que se usa en Argentina, podemos estar hablando incluso de modelos muy simples, como esos que son de grano entero y fibra cero, ¿no es cierto?, donde hace 20 años hablábamos de grano de maíz entero, como en este caso, bueno, T1 es grano de maíz entero con espele de girasol y heno de alfalfa, una dieta testigo, y las T2 y T3 no tienen el heno. La primera es básicamente grano de maíz entero y espele de girasol, y T3 es grano de maíz entero a grano de avena y espele sin fuente de fibra. El efecto físico del grano entero es el que sostenía la motilidad ruminal, y vemos que los aumentos de peso son interesantes, 1,350 kg, 1,370 kg. E incluso los consumos y las conversiones de esas experiencias permitieron llegar a decir que, bueno, podemos tener conversiones muy buenas, 4-1, 6-1 en estos casos, aún con grano entero y baja fibra. Pero vuelvo a lo mismo, esto funciona en la medida en que la calidad del grano y la adaptación del animal sea prudente, sea prolija, ¿no? Hay otro caso de una cosa muy simple también, donde a flechillo de trigo, algo de urea, maíz aplastado, una dieta muy simple, un productor, esta la hicimos en un campo de productor hace mucho tiempo, después se fue replicando en otros lados, maíz entero y maíz aplastado y cebada aplastada, con algo de urea, sin a flechillo, o sea, 3 combinaciones muy simples donde al productor y a muchos después le funcionaba, sin fuente de fibra, 1,300 kg, 1,400 kg, 1,500 kg casi. Ahora, esto ocurre en la medida en que uno ordena el proceso, no es así, no sale de la nada. Para ir mirando la complejidad de esto, yo vengo haciendo hace años ya un relevamiento, digamos, de casuística en los corrales,
y vemos una gran variabilidad. O sea, si miramos dietas basadas en grano entero, algunos corrales no llegan apenas llegan a 800 gramos por día. Otros con granos quebrados, 900 gramos. O sea, cuando hablamos de dietas que generan un aumento, 70% de grano, genera un aumento de menos de 1 kilo por día en el corral, es porque algo estamos haciendo bastante mal. ¿Eh? Y algo no está saliendo del todo bien. Esas dietas deberían estar por encima del kilo 300, del kilo 400. Y así podríamos ver en este listado diferentes situaciones. Por ejemplo, los otoños son siempre más complejos que las primaveras o que los inviernos. Los aumentos de verano, dependiendo de las temperaturas, pueden ser muy malos o muy buenos. Generalmente las primaveras son las de mejores aumentos, porque vamos a día largo, porque las temperaturas son moderadas, ya el animal viene incluso acostumbrado. La mayoría de los casos esto no es que están entrando, sino que ya vienen saliendo de los engordes. Y la época más compleja tal vez es el otoño, donde entra mucho ternero a los corrales o novillito. Estamos con problemas respiratorios, tendemos a día corto, consumos más erráticos. Ciertamente la explicación de mucho de la variabilidad de otoño está por ahí. Pero yo no dejo de observar mucho esto de acá arriba, que realmente 800 gramos por día en dietas de 70% maíz no debería ser lo que nos debería ocurrir, digamos, ¿no? El tema de la fibra es central. O sea, a veces uno dice, bueno, yo subestimo un poquito la fibra porque la fibra directamente no se va a fermentar, ¿no? El animal no la va a usar. La realidad que sí es cierto, la motilidad ruminal es con lo que necesitamos de esa fibra, y más que la oferta energética que tiene, a no ser que venga del silaje, donde ya le pedimos a que además de que nos dé motilidad, que sea fermentecible, que sea digestible, ¿no? En todos los casos le vamos a pedir a la fibra que sea una fibra limpia, una fibra sana. O sea, puede ser poco digestible, pero tiene que ser una fibra que no nos arrastre un montón de tierra, un montón de toxinas, un montón de factores, digamos, que le compliquen la vida al rumen. En la Argentina, las cáscaras se usan mucho como fuente de fibra. La cáscara de maní es la más frecuente, ¿no es cierto? Por eso mencioné lo de la tierra, lo de la humedad. O sea, cáscaras tienden a absorber cosas que por ahí no son deseables. Y de todas las cáscaras que andan dando vuelta, la única realmente efectiva, que tiene un poco de tamaño para generar efectividad como fibra, es la de maní. Las otras cáscaras, como vemos aquí, de girasol, excepto que fuera un girasol confitero, que no esté muy procesado, no tienen capacidad de generar efecto fibra efectiva. Por supuesto, no la de soja, casi que es más un concentrado que una fibra en sí. Y sus formas peleteadas de ninguna manera, porque son molidos previos. O sea que yo diría que la única cáscara ahí que realmente, bueno, que evidentemente se usa reemplazando a las otras fuentes más largas de fibra, es la cáscara de maní. Con esa recomendación que si está sucia, húmeda, llena de tierra, puede ser más un problema que una solución, ¿no? Como dice acá, podemos llegar a tener deterioros importantes de la palatabilidad y problemas de toxinas. También aquí aparece un temita que es que a veces en algunos lugares se usan los restos de algún proceso de la molienda o de maderas y algunas virutas. Hay que tener cuidado con eso porque es muy abrasivo a los epitelios ruminales, todo lo que es viruta, ¿no? Entonces, para ir sintetizando, yo también uso algunas tablitas de referencia como para decir, bueno, ¿qué estoy mirando cuando hablo de terminación? Y por supuesto que los aumentos de peso, 300, 400, perdón, los pesos vivos, 300, 350, 400, 500 kilos, tienen mucho que ver con la expectativa del aumento de peso. O sea, no le puedo pedir a un novillo de 300 kilos que me aumente tal vez 1,5 kilos por día. Pero sí le puedo pedir que por lo menos me dé 1,2 kilos en el corral, ¿por qué no un poquito más? Y aquí aparecen las zonas grises o zonas amarillas, donde se puede decir, si en un animal de 400 kilos estoy por debajo del kilo 300, con estas dietas de alto grano, y tal vez algo no está bien, o en la trayectoria, en la historia de ese animal, o en la dieta, en fin. Y no necesariamente los aumentos de peso se planchan cuando nos vamos hacia los 500 kilos. O sea, yo podría mostrarle bastante experimentación que en animales de 450 a 500 kilos estamos justamente en el kilo 400, en el kilo 500, ¿no? Las conversiones, es cierto que tienden a bajar un poquito, digamos, la eficiencia de conversión tiende a deprimirse
el animal tiende a ser menos eficiente en la medida que aumenta el peso vivo, pero tengamos cuidado con eso, porque no necesariamente vamos a tolerar conversiones muy malas, o sea, índices de 9:1, yo diría que son bastante inaceptables, aún en animales pesados, ¿no? Y acá quiero hacer un comentario para los profesionales, ¿no es cierto? Eficiencia de conversión es cantidad de producto por cantidad de insumo. Cuando hablamos de conversión, que la usamos en forma gráfica, 9:1, 8:1, es un índice de conversión, es cantidad de alimento por cantidad de producto generado. Entonces, podemos verlo de las dos maneras. 140 gramos por día, por kilo de alimento, 110 o 200 gramos de aumento por kilo de alimento consumido, o 5:1, 9:1, 10:1. Esto es importante a tener en cuenta porque eficiencia realmente técnicamente es, como se describe aquí, aumento de peso vivo sobre consumo. Dicho eso, y para ir cerrando, porque no tenemos más tiempo, si uno ha hecho las cosas relativamente bien, uno debería esperar que la carne que se genera, y esto tiene mucho que ver con la expectativa y lo que se llama a veces en la arquitectura el final de obra, digamos, o sea, la obra definitiva que estamos construyendo. Podemos tener, como en este caso, animales faenados a los 12 meses, hasta los 27 meses de edad, y vemos faenas de animales muy livianos, 300 kilos, 380, 450, 500 kilos. Si hicimos las cosas relativamente bien, estos aumentos de peso, 1,100 kg, 1,200 kg, 1,400 kg, 400, son bastante aceptables. Y lo que es interesante, tal vez más de todo esto, es ver que las conversiones a res o a carcasa probablemente fueron similares. Entonces, estamos viendo que animales más pesados o más livianos pueden tener las mismas eficiencias de conversión. Porque tal vez los más pesados tuvieron, como yo decía, un mayor gasto de mantenimiento de masa corporal, pero convirtieron mejor el excedente, rindieron más al gancho, como se ve acá, 60% versus 57%. El consumo no fue mucho más en forma exagerada, sino que estuvo en 7,7, 7, 7,5, 7,6, o sea, el consumo no salta sustancialmente. Y si miramos la carne, la miramos ahora del lado de adentro, veríamos que animales pesados o animales livianos, bien administrados hasta los 24, 25 meses de edad, 26 meses de edad, incluso hasta los 30 meses, podemos ver que la resistencia al corte de la carne, o sea, esa sensación de dureza o terneza, es más o menos la misma. Entonces, no necesariamente necesitamos hablar de faena de animales de menos de 400 kilos para decidir que son más tiernos o que son mejores. Incluso al revés, cuando hablamos del mercado de exportación, las grasas intramusculares empiezan a jugar, las áreas de bife, valores de 4% de grasa intramuscular arriba empiezan a ser las deseables por el mercado de exportación y no necesariamente la de 3%, que se la visualiza como demasiado magro. La grasa intramuscular es un indicador también de protección del músculo, no solamente de los sabores, sino también de la retención de humedad del músculo, de la vida útil en góndola se prolonga un poquito más en la medida en que tenemos algo más de grasa intramuscular. 5% de grasa intramuscular es eso, es sabor, es retención de agua, es vida útil del músculo, más que un cambio de la oferta energética del músculo. O sea, tendríamos que tener el doble de grasa allí para generar una cuestión respecto del consumo de grasa, ¿no? Que también podemos hablar de los perfiles, pero eso no tiene sentido ahora. Acá hay otro ejemplo también publicado recientemente, donde llegamos incluso a los 30 meses de edad a la faena, animales ya más pesados todos, pero hasta los 580 kilos, ahí se ven los aumentos de peso, y cuando vamos a la conversión del consumo por kilo de consumo de alimento por cada kilo de ganado de res, 12, 12, 12, 13, o sea, es muy similar, ¿no es cierto? Recién se ve un cambio aquí a los 30 meses, pero a los 24 es todo más o menos lo mismo. Entonces, y si miramos fuerza de corte, lo mismo, hasta los 2 años de edad, carnes que están igualmente duras o igualmente tiernas, resistentes, con la misma resistencia al corte, y con las grasas intramusculares, en estos que ya tienen parecido a los 20 meses, dentro del rango de lo comerciable a nivel internacional. Entonces yo tiré este pantallazo así porque para mostrar que hay una conexión entre los diferentes compartimentos y bueno, no es fácil a veces separar los compartimentos, sino más bien tratar de mirar un poco el contexto y el tipo de producto final que uno quiere.
Carlos. Muy bien, qué final de obra, Aníbal, ¿eh? Qué final de obra. Mirá, ahora el problema lo tengo yo, porque tengo un montón de preguntas y hemos hecho un esfuerzo con el equipo de síntesis ahí así que les voy a pedir a los que preguntaron. Yo me tomó el atrevimiento, nos hemos tomado el atrevimiento de sintetizar algunas, pegar una o dos preguntas, otras dejarlas como tal, y si no llegamos, no llegamos, pero está la riqueza de eso, Aníbal. Así que te pido que es como si fuese otra parte de la charla donde intercambiamos. Si te parece, arrancamos. Las hemos dividido en preguntas de la recría y preguntas de la terminación. Pero, bueno, así que voy a arrancar por ahí, ¿eh? Por supuesto, todos están, imagínate que te están aplaudiendo y yo estoy interviniendo el aplauso ahora, porque están todos agradeciendo ahí en el chat. Bueno, Aníbal, si por alguna razón yo tengo que destetar un ternero a los 140 kilos, frecuente acá en San Luis, sur de San Luis, La Pampa también, y luego yo ese ternero lo mejoro nutricionalmente, él tiene una especie de compensación en su ganancia respecto al ternero que venía ganando 800 gramos. Esto está vinculado. Hay muchas preguntas que hemos tomado que con el transcurso de la charla vos, a mi juicio las has contestado, pero te las voy a hacer igual. Esto está en relación a ese gráfico que mostraste de ese ternero que hasta los 60 días parecería que va a 700 gramos y a partir de ahí se empieza a diferenciar. Entonces creo que por ahí te han preguntado esta, creo. 140 kilos, hay posibilidad de que nutricionalmente... 140 kilos no es lo mismo a los 6 meses o a los 5 meses que a los 4. O sea, 140 kilos en un ternero de... Aníbal, perdón, ¿has tocado algo? ¿Hay una interferencia cuando hablas o en la ficha o en el micrófono tuyo? A ver. Hola, ¿me escuchás? Sí, aparece desenchufarlo y volverlo a enchufar al micrófono, por favor. Abrí tu micrófono. Ahora sí, dale. Bueno. Perfecto. Bien, no es lo mismo el ternero de 140 kilos con 4 meses de edad que el ternero de 140 con 6, ¿no es cierto? Si uno habla de un ternero de 140 kilos, pero fue destetado a los 4 meses, es un animal relativamente normal, ¿no es cierto? Ahora, si tiene 140 kilos y está allí ya con 6 meses, estamos en un ternero que ha sufrido sustancialmente al pie de la madre. Y sobre todo, muy probablemente sufrió en esta última segunda etapa de su lactancia, ¿no es cierto? Entonces, uno puede hacer cosas, puede darle de comer mejor en el postdestete. Nosotros hemos hecho algún trabajo, incluso de un destete precoz de a los 120 días, donde salvamos, llamarlo así, o rescatamos terneros de su madre, porque la madre no le podía dar más leche, y los llevamos a situaciones de corral y aumentaron 700, 800 gramos por día. Pero no dejaron de convertirse más que en un novillito liviano a la faena. O sea, yo diría que ese animalito de 140 kilos, y supongamos 5 meses de edad al destete, ya está un poquito atrasado dentro del biotipo general que manejamos nosotros. ¿Me escucha, Carlos? Claro, claramente. Entonces yo diría, ¿deberíamos mejorarle la vida? Sí. ¿Deberíamos ponerlo en 600, 700 gramos por día? Sí. No podemos esperar de él un novillo de exportación. En general, ¿no es cierto? Puede haber excepciones, pero no podemos esperar una respuesta de un novillo que engrase intramuscularmente. Es un novillo, yo diría, un mercado interno. Perfecto. Porque no vamos a compensar lo que no logramos en la etapa temprana. O sea, el crecimiento al pie de la madre es tan importante, e incluso te diría, incluso los 2 primeros meses, eso hasta los 8 meses de vida, es tan importante el crecimiento, que es un crecimiento combinado con desarrollo de distintas habilidades del animalito. Claro. No es simplemente músculo, hueso y un poco de agua, es un montón de otras cosas. Incluso la capacidad de desarrollar los sitios donde va a depositar la grasa. Entonces es una realidad que nos convoca, es una realidad que tenemos, que sabemos que no podíamos esperar de él una terminación a 480 kilos. Está bien. Ahí tengo 2 relacionadas justo con lo que dijiste. Mira, la otra dice, el crecimiento después de los 60 días. Se ve que enganchado con ese gráfico.
de nacimiento. La diferencia entre ganar 1 kilo y 700 gramos es el pasto donde está la madre y el ternero. Sí, sí, totalmente. La diferencia entre ganar 700, 800 gramos o 1 kilo es ambas cosas. O sea, hasta los 800 gramos pidámoselo a la madre. O sea, el animal seguro que si está con una madre que está bien alimentada, aunque esté en un pasto llorón, en un forraje, en un campo natural, donde el ternerito solo no haría 400 gramos por día, con esa madre le está haciendo 800. Y puede ir seleccionando y haciendo un precio de selección. Ahora, si le pedimos más de los 800 y ya queremos 1 kilo por día, ya la madre no alcanza. Ahí hay que pedirle que el pasto también lo acompañe. O sea, es calidad para ambos. Perfecto. Pesos post-destete. Se han enganchado con eso de pesar post-destete. Suponete, dice acá, que encontrás en una tropa diferentes aumentos diarios en los animales. La pregunta es si vos tenés la posibilidad de pesar y separar 2 grupos o 3 grupos de distintos aumentos de peso, los que ganan menos, si uno con diferente alimentación puede hacerle una especie de compensatorio para que los alcancen a los otros. Lo que yo propongo en esos casos, que en algunos campos que hacemos eso es, yo divido ese grupo en tercios. O sea, el primer tercio, vamos a suponer que gana a más de 700 gramos por día, 700 gramos por día. Después está el tercio del medio, que anda entre 500 y 600, y hay un grupo que está en 400 o menos. El que está en 400 o menos, tengo 2 opciones. O lo mando al mercado de vuelta, para que lo tome otro y lo engorde rápido y se vaya, o lo hago yo y lo meto en un sistema de terminación, de una recría corta y una terminación rápida, si es que tengo algún corral o alguna forma de administrarlo. No espero mucho, espero un novillito gordito que se vaya cuanto antes porque no va a ser demasiado eficiente. El que está en el medio es un doble juego, el que está en los 400, en los 500, 600 gramos, ya me permite hacer una recría con algún efecto compensatorio allí y casi sí que se comporta como el de punta. El de punta lo que va a tener, el que crece más rápido, es que ese va a ser siempre el más eficiente y es el que le voy a pedir eventualmente más días de corral si es que estoy haciendo un engorde de terminación de exportación, por ejemplo. O si el que voy a mandar una cabeza en pastoreo y quiero suplementarlo a campo para que salga lo más temprano posible. Eso es muy importante. O sea, hay productor que hoy está diciendo, mira, la cola, el 25% de los terneros, claro. 20%, no lo puedo administrar yo, me lo saco antes, me lo saco de encima, y si no, le tengo que armar un camino paralelo, no de compensación, sino de salida, ¿me entendés? Bueno, se ve que en el sur de San Luis o acá en Córdoba, la burlanda y el gluten fit son 2 fuentes proteicas valiosas que usan para esta etapa. Es comparable, se ve que también vinculada a la harina de soja que mostraste vos esa diferencia, para la calidad de proteína de gluten y de burlanda, ¿la considerás valiosa para estos procesos de recría en relación a lo que mostraste? Totalmente. La calidad de la proteína de la burlanda y del gluten es muy parecida, tienen proporciones diferentes, son del mismo origen, tienen el mismo origen, esa es la proteína de maíz. Son de alta calidad como podría ser la de la de soja. El tema siempre en las harinas es aquellas que se tuestan un poquito más, donde por ahí en el proceso de calentamiento hay que tener cuidado con eso. Lo mismo en la harina de girasol, que por ahí se queman un poquito. Yo miraría mucho los expellers, esos de prensado solamente versus las harinas, porque a veces los expellers, que todos sabemos que son un prensado más intenso, que levanta temperatura, justamente se desactiva la sojina y demás en la soja por una cuestión de temperatura. Con el expeller es un solo proceso, recordemos que es un prensado solamente y no tiene la extracción no por solvente, solvente. Digamos, claro, no es solvente. Por ahí podemos pasarlo un poco de temperatura y generar algún deterioro de la proteína. Dicho eso, yo debo decir en realidad que los expellers en general no han sido malos, son buenos, pero digamos, en algunos productos como la harina de girasol hay algunas deficiencias de lisina, de algún aminoácido, que no es el caso de las harinas de maíz, o sea, del gluten como la de la burlanda. La burlanda hay que mirar un poquito también un balance mineral, puede hacer ahí necesario el aporte un poquito de azufre, perdón, al revés, contrarrestar un poquito el azufre, pero en general las burlandas andan muy bien, son muy plásticas y más allá del valor, digamos, y son centrales en el punto de vista del valor, o sea, a veces... Esta pregunta que viene ahora te la hicieron antes que vos hablaras, pero... Opinión de Pordomindo sobre las recrías con grano entero y concentrado proteico. ¿Viste esos honguitos que es muy práctico, ¿no? Claro.
La recría del problema del grano entero y concentrado es casi más una recría, es más una terminación que recría. Esos son casi terminaciones. O sea, cuando uno pone el maíz entero y el concentrado mezclado adentro, 10-1, 10%, 15% de concentrado proteico y grano entero, y es a voluntad, ¿no es cierto? Lo que uno está haciendo es dejando equilibrado a que el animal coma lo que quiera. Esa es una combinación de recría y terminación. O sea, no le pidamos a ese animal que no se engrase o que eventualmente no comprometa el rumen, porque vamos a tener acidosis en esos lotes. Vamos a tener, o sea, nos va a ocurrir. Lo soportamos, lo justificamos y esa relación de conversión de 10-1 que a veces tenemos o peor, en esas situaciones, pagan igual la simpleza del sistema. Una vez que entramos en ese sistema de recría, terminación con los honguitos, como decís vos, casi que lo ideal es diseñarlo para que el animal salga de ahí gordo al mercado, sea con 380, 350 o 390. No podemos rehacer ese rumen a pasto porque seguro que lo hemos comprometido bastante. Perfecto. Como alternativa, perdón, para terminar con el tema, es que uno podría hacer una cierta estrategia de suplementación con esto, pero nos llevaría a tener que abrir el honguito 3 horas o 4 horas por día, cerrar, volver a abrir, y es una especie, tener que tener el animal comiendo algo distinto a campo otra cosa. O sea, no sería la mejor herramienta para la recría realmente. Entenderla como una terminación. Entramos el bicho ahí, se tiene que ir gordito. Perfecto. Sí. Pasamos a las de terminación. Voy a empezar por esta que es textual. Dice, conviene, posiblemente está vinculada a esos cuadros que mostraste en la terminación, conviene que un animal que entra al corral con un índice de estado corporal de 0,85, viste que mostraste unos índices, ¿no? Así que está por debajo del peso que tendría que pesar, ha tenido una recría media chulequita, digamos, dicho por vos. Y que esté entre 130 y 150 kilos versus un animal que viene con el índice 1,05 y esté 90. La cantidad de días te referías. Claro, claro, es decir, 130. El de índice de estado corporal menor, que esté más tiempo, claro, y el índice de estado corporal mayor esté menos tiempo. 90. Sí, eso es cierto, eso es así. O sea, generalmente uno especula con eso, ordena los grupos de esa manera. E incluso las conversiones van a ser diferentes. Uno habla de 90 días, 120, 150 días. Y tiene que pensarlo así. Por eso que hay que saber esa condición inicial y ordenar por homogeneidad de condición inicial es importante. Si en la medida que podamos, son escenarios nutricionales distintos, ¿viste? O sea, bien, otra, muy puntual también. El agregado de pellet de alfalfa al 2% en una terminación, con 15% de concentrado y 80% de grano entero de maíz. Terminación. Me imagino un hongo que tiene estas tres cosas adentro, esos honguitos que te estaban yendo. ¿Pele de alfalfa al 2%? Sí, pero ¿tiene algún efecto como fibra, como fuente de fibra, ese 2% de alfalfa, de pellet de alfalfa? Preguntan. Es un efecto, digamos, yo he hecho pruebas con pellet de alfalfa, como lo mencionás, alfalfa peleteada. El efecto fibra es muy bajo. Cuando uno mete ese pellet al rumen, o usted haga la prueba con un balde con agua, lo deja un rato, se desmenuza y tiene particulado una partícula que es menos de 2 milímetros. Claro, o sea, el efecto que tiene es muy, o sea, casi que yo le diría, reemplácelo por un flechillo de trigo que tiene un poco más de tamaño, y en vez de dar 2%, ponga 10%, si buscamos un efecto. O sea, en eso mezclado, cositas que están al 2, al 5% aportan muy poco, y sobre todo peleteadas. La terminación de un animal a mayor peso de exportación en el corral, en esta etapa, ¿es más o menos eficiente? Se ve que no, se le ha trafucado esto, clarificarnos esto, porque cuando hablaste de eficiencia en la carcasa, a lo mejor de ahí viene la... Claro. En general, lo que dice la academia, si uno se busca los libros, usted va a encontrar que para un determinado consumo, 10 kilos por día, cuanto más pesado es el animal, mayor tenemos que gastar a mantenimiento, y entonces sería menos eficiente la conversión. Queda menos alimento para ir a kilo ganado. Entonces, cuando dividimos los 10 kilos dividido el kilo ganado, tenemos menos eficiencia. Eso es lo que dice el cálculo, digamos, el imaginario racional académico. Cuando vamos a la realidad, hay una serie de cosas que adentro del animal ocurren que desvirtúan esta imagen. O sea,
podemos tener animales de 500 kilos, de 450 kilos, tan eficientes como animales de 380 kilos. Pueden estar convirtiendo los dos 7-1 o 7,5-1. ¿Por qué? Porque el animal más pesado, como yo dije, aprendió todo su metabolismo a hacer las cosas con más eficiencia. O sea, si bien puede tender un poquito más hacia el engrasamiento, en realidad gasta menos por unidad de hígado, por unidad de rumen, por unidad, o sea, gasta menos en los procesos fisiológicos. Es probablemente más sano porque ya superó toda la etapa de los primeros 60 días de complejos sanitarios y adaptación. Entonces, si bien tiene que gastar en mantenimiento, porque su masa corporal lo demanda, es mucho más eficiente en la conversión del excedente. Eso se mide en transferencia a carcasa, o sea, cuánto del alimento efectivamente se va y deposita en carcasa. Y excepto cuando uno ya está en los 150, 160 días, donde ya la transferencia a carcasa es a su vez una transferencia a mucha grasa, entonces se nos engrasa el asado, el costillar, se nos sobreengrasa. El resto, el de los periodos, es muy estable. Por eso que la cantidad de días a corral ayuda mucho, no juega en contra de la eficiencia de conversión, juega a favor, incluso en los animales más pesados. Por eso hablamos de estos 10, 11 kilos por kilo de carcasa ganada casi constante. Perfecto. Bueno, te hago estas últimas dos cortitas. Engrasamiento con diferente edad de castración. A ver, buenísima. Entiendo que te están preguntando, mientras más dejamos los testículos, ¿qué pasa con el engrasamiento? Eso es concretamente lo que te están preguntando. Excelente pregunta, porque de eso se trata mucho de los ajustes que se están pensando ahora para las dietas que son con menos, menos monensina o con alguna, o para animales que uno quisiera que aumente la cantidad de carne de carcasa, el tipo MEG, el tipo macho entero joven. Bueno, uno retrasando la castración tiende a retardar el proceso de engrasamiento temprano. Pero eso hasta cierto punto. O sea, no podemos, digamos, en el macho entero joven tendríamos el caso del extremo, ¿no es cierto? Donde tenemos la mayor magrura posible con la mejor conversión. O sea, es tan importante el efecto que tiene la no castración sobre la conversión que capaz que bajamos un punto de 7 a 6 o de 6 a 5 en la conversión, en el índice de conversión, con el hecho de usar el macho entero joven y no castrarlo. Pero tampoco es que, digamos, no podamos engrasar un poquito temprano con los animales no castrados. ¿Qué significa esto? Que con animales no castrados lo que tenemos que hacer es aumentar la oferta energética. Nos da la oportunidad de aumentar la oferta energética más tempranamente, hacer menos recría, empujar con más energía, y vamos a tener las dos cosas. Vamos a tener buena conversión, vamos a tener un desarrollo bastante equilibrado y probablemente también un engrasamiento intramuscular temprano. No digamos del 5%, pero sí más parecido al 3%. Entonces, esto depende mucho del mercado. Justamente nosotros estamos en una experiencia ahora, evaluando una experiencia que estamos hablando de castraciones desde los 5 meses de edad hasta los 10 meses de edad, y viendo qué va pasando en el camino en los procesos de engrasamiento. Todo esto, de todas maneras, habla de que tenemos que tener animales, estamos hablando de animales que no van a estar 60 días en los corrales, que van a estar 90 o más. Esta discusión del efecto castración y engrasamiento no es para planteos que hablen de 60, 70 días de corral. No tiene discusiones. Esto es para estar 120, 150, donde queremos allí generar un impacto sobre la carcasa, sobre el engrasamiento, ¿no? No es para procesos cortos. Última, y dejo alguna afuera. Si eligieses un índice de estado corporal para entrar al corral, ¿cuál sería? ¿Viste? Esto debe ser un invernador que debe comprar, bicho. Entonces, si vos tuvieses que elegir, ¿lo elegís más cerca de 1, más cerca de 0,9, más cerca de 0,5? A mí me gusta entrar con el animal, no muy delgado. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un animal que está relativamente moderado, pero el índice no se me cae mucho, sé que no le fue mal durante su recría y su vida. Ahora, si tengo un animal demasiado flaco, probablemente no es que viene mal de los últimos 15 días. Ese animal viene probablemente con mucha penuria de etapas anteriores. Entonces, un animal muy delgado me cuenta una historia bastante mala de su vida. Claro. Care viejo, ¿viste? Esos animales que son chiquitos. Claro, entonces yo digo,
no necesariamente viejo, pero supongamos que tenga 15 meses, pero viene muy delgado, muy... Yo sé que probablemente no le fue muy bien al pie de la madre, su recría fue aleatoria. Puede ocurrir que justamente esa delgadez viene de los últimos 3 meses. Bueno, sería el menos malo de los escenarios, pero yo no lo sé.